thousands and thousands of people coming from Guatemala, from Honduras and El Salvador, and they march up through Mexico. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Turn back now, go back home. We will not let you in. En la parte histórica las migraciones no son nuevas, porque ya empezaron interregionales, ¿no? Desde Guatemala hasta México se iban principalmente comunidades indígenas a trabajar de forma temporal en el sector agrícola. Entonces esto era ya en la segunda mitad del siglo XIX. Para hacernos una idea, os he sacado aquí como un gráfico de la evolución, ¿no?, de la población inmigrante de Centroamérica en los Estados Unidos, ¿no? Entonces se ve como en los años 80 era de 354.000 y cómo ha ido esta cifra aumentando por 10, lo que es muy significativo, y en el 2015, ¿no?, que aproximadamente era 3.685.000. Al principio, bueno, sobre todo es más por razones económicas, ¿no?, por las que las personas emigran. Es cierto que dentro de las migraciones internacionales siempre ha sido como la razón principal, ¿no?, la de la situación económica, ¿no?, de pobreza, de falta de oportunidades, y bueno, eso fue un poco lo que ocurrió al principio, ¿no? Y luego ya en los años 70 y 80 fue a lo que os comenté, de guerras civiles, inestabilidad política y también dificultades económicas. A principios de los 90 cesaron conflictos políticos, pero también aumentó también la inmigración, y también se hizo por la reunificación familiar. Hay mucha inseguridad y es generada por la violencia de muchas de lo que se llaman las bandas delictivas organizadas, o las pandillas, ¿no?, que se llaman. Entonces, bueno, pues están pasando por situaciones muy precarias y muy vulnerables, porque están expuestos a todo, ¿no?, a todos los abusos, todas las violaciones de derechos humanos. Un dato de la Organización Internacional para las Migraciones dice que casi la mitad de los migrantes que entran de forma irregular en un país de destino son víctimas de tráfico ilícito. Al final, los países de destino se aprovechan, por así decirlo, de los migrantes que están en situación vulnerable, que huyen de una vida terrible y que están dispuestos a todo. Si tú eres migrante, estás haciendo todo lo que tú puedas para poder sobrevivir, y luego además no tienes tiempo para nada más, ¿cómo vas a poder organizarte o luchar por tus derechos? Si para empezar no te da la vida, ¿no?, para pensar y decir, oye, ¿qué me está pasando? Te quieres sobrevivir y ya está, y contento estás que estás vivo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia, soy de Honduras. He llegado a España hace 18 meses. Y la situación de Centroamérica, a medida de los cambios políticos que han habido últimamente en estos años, ha creado una situación de revuelo por la situación de que los gobiernos se han preocupado más por conflictos políticos que por erradicar la pobreza. Poseemos tierras con un enriquecimiento que somos mal explotados por la corrupción que existe. Están 3 países en el cual son los que encabezan esta caravana, que son El Salvador, Nicaragua y Honduras. ¿Por qué? Porque el problema es que nunca han querido activar desarrollo económico local estos países. Nunca se han preocupado definitivamente por erradicar completamente la pobreza. Honduras entra en crisis a partir del 2008 del 2006 para acá. Y es el cabo de exactamente del golpe de Estado con Mel Zelaya que sucede tanto problema y caída. El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe de Estado al Ejecutivo. Al parecer, la ONU y los organismos internacionales han dejado que Centroamérica se colapse,
¿Que ha habido ayuda? ¿Subsidios? Sí, claro que sí. De hecho, con donaciones, porque son países extremadamente pobres que han dependido siempre de las ayudas de gobiernos internacionales. Con todos los fondos que han venido inyectando muchas organizaciones, es que los ha desviado políticamente, como dice, a bolsillos de familias que hasta ahora siguen en la cúspide enriqueciéndose. ¿Por qué se ha emigrado siempre a Estados Unidos? Porque la condición de vida y el trabajo es mucho mejor. Pero la situación de crisis empezó no por necesidad de emigrar para enriquecerse, sino por sobrevivir. Los gobernantes disfrazan que hay muerte, secuestro, extorsión y una cantidad de barbaries que suceden en Honduras. La desnutrición en Honduras es muy tremenda. Se estaban vendiendo niñas entre 9, 8 y 10 años. Tener diabetes en Honduras es simple y sencillamente morir. Madres que han tenido que sujetarse con niños en esta caravana, porque aquí estamos hablando del que el porcentaje del 60% son niños. Mainstream media only wants you to see the children, the families. They're not telling you that most of the caravan are males traveling by themselves. Y usted, si está estable en un lugar, si tiene alimento, si usted tiene abrigo, si no, que lo básico es el agua también, no va a arriesgarse a salir con sus hijos a vivir una caminata muy difícil, ¿sabe? Porque esta gente lo que no comprende es que es un riesgo. Ellos lo que piensan es, sé que donde voy, mis hijos podrán comer. No sé qué van a comer, pero van a comer. Los que están en la caravana no tienen ni para pagar una bolsa de arroz para venir caminando en el tramo. Eso indica de que el riesgo que se están tomando es necesidad. El papel del gobierno mexicano ha sido un poco el de guardaespaldas, ¿no?, de los Estados Unidos, ¿no?, de cuidarle su frontera sur. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en los últimos años ha dicho o calcula que más o menos unos 20,000 centroamericanos han sido secuestrados en su tránsito por México. Y no solamente están involucrados en estos secuestros las mafias de narcotraficantes, ¿no?, es decir, el crimen organizado, sino también autoridades corruptas, ¿no?, que se han aprovechado de esta vulnerabilidad que sufren los centroamericanos en su territorio e incluso entregan algunas de estas autoridades a manos de los narcotraficantes a estas personas, ¿no?, que son acusadas, se pide rescate, ¿no?, para liberarlos, son puestos a trabajar. La trata de mujeres, la trata de niños es una constante. Entonces yo creo que el nacimiento de las caravanas está dando visibilidad a un problema que lleva ahí desde hace mucho tiempo, que están sufriendo estos centroamericanos y que ya era hora que la sociedad mexicana pusiera atención en esta comunidad, que se inicie el debate, ¿no? Yo creo que es un gran paso el hecho de que se inicie el debate. La solución no es simple, yo creo que estas caravanas van a continuar, pero la solución global del problema de la migración
centroamericana que intenta llegar a territorio estadounidense, ya sea como migrantes laborales o en búsqueda de asilo, por las circunstancias en las que viven en su país, yo creo que va a continuar. Eso no significa que no se pueda hacer nada, ¿no? Yo creo que hay medidas que se pueden implementar a favor de estas personas en la protección de sus derechos. La primera, pues un real compromiso del gobierno mexicano, ¿no?, por defender los derechos, por castigar a aquellas autoridades que colaboran con las redes de tráfico de personas, y alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, ¿no?, que permita un trato digno a estas personas y no solamente quedar como el policía de la frontera sur estadounidense, ¿no?, o a favor de los Estados Unidos, de los intereses estadounidenses. Es decir, que se trate el problema de la migración centroamericana por México no como un problema de seguridad nacional o exclusivamente como un problema de seguridad nacional, sino como un problema de derechos humanos, de la protección de derechos humanos que esta comunidad necesita y que estamos obligados, ¿no?, como gobierno, el gobierno mexicano, como país, a respetar. Costa Rica se independiza con el resto de 4 países centroamericanos, no Panamá, sino el resto de los de la región, ya hace casi 200 años. Y ahí viene tomando decisiones históricas que hace que en el contexto de la región sea un país que tiene un nivel de avance importante. Somos el primer país en hacer una abolición de la pena de muerte. Lo mismo también hicimos de la educación. Un tema importante fue nuestra primer política pública a finales del siglo XIX, gratuita y obligatoria de carácter universal. Entonces también en los años 40 se tomaron grandes reformas sociales que nos hace tener una cobertura universal en materia de salud y un código de trabajo que garantiza realmente derechos a toda la clase trabajadora, lo que hace que el país tenga una clase media lo suficientemente fuerte para salir adelante de muchas de las coyunturas internacionales. Aunado a eso, en la Constitución de 1949, Costa Rica abole el ejército y destina a salud y educación, pero muy especialmente educación, el presupuesto que iba para el tener las Fuerzas Armadas. Desde ese momento empieza a crecer mínimo a un 2% y en los últimos años tuvo un crecimiento, por lo menos del periodo constitucional del 14 al 18, de un 3.5. Quiere decir que es un país que tiene un crecimiento económico sostenido, que no está lejos también de tener desafíos, como es erradicar la pobreza extrema, que es uno de los grandes retos del país, y aminorar las desigualdades. Si lo comparamos con el resto de los países centroamericanos que han tenido migraciones hacia Estados Unidos o hacia otros países del mundo, más bien Costa Rica es un país receptor de población migrante, respetuoso de los derechos humanos y por supuesto que también ha hecho que esto enriquezca nuestra interculturalidad. Las caravanas de migrantes que están yendo hacia Estados Unidos salen especialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sienten que pueden vivir el sueño americano en los Estados Unidos y no en Costa Rica o en otros países cercanos, como podría ser si nos vamos más al sur a Panamá o a Colombia. Nosotros somos un país también que pedimos que se respete nuestra soberanía y si hay personas que tienen un estatus migratorio irregular, por supuesto que no los tratamos de una forma irrespetuosa o como se les mal llama en el mundo como ilegales, pero se debe invitar a salir a aquella persona que no se encuentre con sus documentos al día. Y también, por supuesto, que tomamos en consideración hoy lo que son las solicitudes de refugio, que al país se le han aumentado exponencialmente, dado la situación que vive en Venezuela, y esa situación de refugio se encarga una comisión intersectorial de saber si a esa persona se le otorga ese derecho o no, porque una persona refugiada en mi país puede accesar al mercado laboral y puede accesar a diferentes garantías también. Nosotros somos 6 hermanos. Mi madre es una madre soltera. Y mamá siempre decía de que uno su país lo ama sea como sea. Y en las buenas y en las malas. El primero que sale de casa fue mi hermano Alex.
Mi hermano Alex sale por la primera razón, que fueron las pandillas. Y cuando mi hermano no se sometió a hacer el servicio militar obligatorio, le persiguieron. Lo hizo y aún así lo perseguían. Seguimos luchando 5 y mi hermano se gradúa de ingeniero eléctrico y tiene también problemas de persecución. Y hace aproximadamente para el 2016 se me empezó a perseguir. Cuando ya secuestran a mi hija, pues todo cambió. Mi vida pasó pues a un segundo plano. Tuve que pagar por salir de esa situación muy dura. Me vine para España, no conociendo a nadie. Acababa de pagar el secuestro de mi hija. La tuve que sacar del lugar donde yo vivía, la tuve que esconder, la saqué de la universidad porque seguía la persecución. 8 meses muy difícil que no pude ver a mi hija. Usted no sabe lo difícil que es las pesadillas, mirar hacia atrás, saber que alguien te puede seguir, aunque psicológicamente eso únicamente está en tu cabeza. Pero la solución al pedir asilo es como un efecto placebo para nosotros. Nos ha sido muy difícil. A veces las personas no comprenden la vida de un inmigrante. Deja todo, comenzar de nuevo. Dices tú, hombre, si me quedo me muero allá. Pero acá no me miran bien, pero vivo. Y es lo que le sucede a la gente de la caravana.